¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Jean-Paul Sartre tenía una frase dura para el género humano. El infierno son los otros. En la Ciudad de México, los habitantes del Valle de México en general, utilizamos la misma frase. El infierno son los otros. Están allá afuera. Están en Tijuana, en Ciudad Juárez, pero no dentro de este valle. Arturo Alvarado Mendoza publica un libro que se llama El tamaño del infierno, justamente para hablar qué tal está el tamaño de la violencia, de la criminalidad en la Ciudad de México. Uno de los mejores estudios, de los trabajos más sistemáticos sobre la violencia que a mí me haya tocado leer. Vale la pena observarlo y a partir de este libro hemos organizado la mesa de hoy para preguntarnos si en efecto el infierno son nosotros o somos nosotros mismos. Comenzamos. Yo creo que al menos comparado con otras regiones del país no se ha incrementado. Yo nací aquí, he vivido aquí y creo que aquí te puede pasar lo mismo que ha pasado siempre. Asalto en el transporte público, asalto a transeúnte, robo de auto, robo a casa habitación. Pero no se dan los cuadros de violencia extrema que se ven en otras entidades del país. Creo, es mi opinión, que vivimos en un estado de excepción comparados con la violencia que se está percibiendo en otros estados del país. No veo que haya habido un incremento tan grave. Es más, de hecho, hay una migración de jóvenes que vienen a estudiar al DF, que vienen de provincia a estudiar al DF porque perciben que la inseguridad no es tanta como en sus estados de origen. Okay. Entonces eso marca mucho los niveles de violencia. ¿A usted lo asaltaron, lo robaron alguna vez? Alguna vez, como a todos, ¿no? ¿Qué le pasó? En el transporte público. Creo que esa es una asignatura pendiente por parte del gobierno, meterse más a evitar los asaltos en el transporte público. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se suben un par de tipos armados y le quitan a la gente lo que trae, ¿no? Okay. Pero de ahí no he visto situaciones de más violencia. Desafortunadamente el hacer una denuncia conlleva, aparte de muchísimo tiempo, pues muchas veces tener que lidiar con la policía ministerial o de investigación del DF, ¿no? Entonces hay una desconfianza muy marcada y la gente prefiere no denunciar. Creo que esa es una de las razones, la desconfianza hacia las autoridades. Para hablar de la violencia y la criminalidad en el Valle de México, tenemos hoy la ocasión de contar con especialistas, con conocedores, con autores de sendos estudios justamente sobre la materia. Y bueno, está por conformarse el nuevo gobierno de la Ciudad de México, va a tener que convivir con el recién gobierno del Estado de México y construir una política de seguridad a partir de las experiencias previas. Y de eso vamos a hablar hoy en la noche con ustedes. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañen. Gracias. Y como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que sean ustedes mismos quienes se presenten. Don Arturo, comenzamos con usted. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches al auditorio. Soy Arturo Alvarado, soy sociólogo, soy profesor del Colegio de México y director del Centro de Estudios Sociológicos y trabajo temas de criminalidad, justicia y derechos humanos. Y es autor del Tamaño del infierno, que parecía el título de una novela, pero no, es un estudio sobre la criminalidad en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Aquí está el libro. Arturo hoy nos va a guiar buena parte de su trabajo en la discusión que tenemos. Le agradezco mucho pues toda esta cantidad de páginas. No es un libro pequeño, ¿verdad? No, espero que entendamos algo del problema del infierno en que vivimos todavía. Si queremos hacernos de este libro, ¿dónde lo localizo? Lo distribuye el Colegio de México a través de librerías del Fondo y entiendo que ya las mayores librerías también ya hay, ya se está... Entonces, si alguien se interesa, está disponible en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Y vamos a hacer una presentación en el Colegio de México en el que todos están ustedes invitados. Muchas gracias. El colegio. Elena Saola, bienvenida a tu casa de nuevo. Me da mucho gusto verte aquí. Gracias, Ricardo. Soy Elena Saola, antropóloga y psicoanalista, investigadora del CIESAS. Y pues igual que Arturo, tengo una pasión por los temas de la seguridad, de la criminalidad y también muchos años investigando esos temas. Yo creo que los estudios más interesantes que nos han ayudado, nos han guiado como Virgilio en el infierno, son los tuyos. Yo te agradezco mucho que estés aquí de nuevo. Pedro Peñalosa, bienvenido. Ricardo, un placer estar aquí
en tu programa. Soy Pedro Peñalosa, criminólogo, profesor de la UNAM. Mi campo de investigación es la violencia vinculada a la exclusión social, la desigualdad y la inequidad. He trabajado especialmente en los últimos años el tema de la inequidad y la falta de oportunidades en los jóvenes. Fuiste también funcionario público, lo cual te permite tener las dos experiencias, la del observador y la del observado también. Sí, tuve esa ventaja de trabajar del otro lado de la trinchera y me parece entonces tener una visión integral de lo que son las políticas públicas. Pero me da mucho... Perdón, legislador también, entonces sí, claro. Tengo también ese ingrediente que quizá... Polifacético y multidimensional. Como el problema de la violencia. Exacto. Y agrego poliédrico. Poliédrico. Javier Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, de participar nuevamente en Espiral. Yo soy profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mis áreas de investigación son defensa y seguridad nacionales, básicamente. Yo creo que hay un tema al cual nos hemos vuelto adictos. Cuando uno mira los noticiarios de televisión, pueden tardar hasta 40 y 45 minutos dedicados a lo que llamábamos antes la nota roja. La violencia nos tiene tomados, porque es un problema muy serio. Uno de los planteamientos, esto es lo que haces en El tamaño del infierno, es que la violencia no es en sí misma una enfermedad, sino un síntoma de algo que puede ser más grave. Y que si no vamos a las causas de esa enfermedad o de esos síntomas de la enfermedad, es particularmente difícil poderlo resolver. Yo quisiera que desarrollaras ese argumento y con eso abrimos la conversación. Y con eso abrimos la plática del día de hoy. Bueno, el trabajo que trato de desarrollar es entender todos los problemas que vivimos cotidianamente, que es la violencia urbana, las agresiones por homicidio, las lesiones, el robo, ¿no? Pero también mucho tipo de faltas pequeñas, muy digamos, distintas, que pueden ser faltas administrativas, pero que pueden estar ocultando también conductas que son en el sentido de violentas porque producen un daño o a la persona en la que uno pretende ejercerlas o inclusive a la misma sociedad, ¿no? Y lo que trato de mostrar en el libro en este sentido es que la Ciudad de México es una ciudad que tiene muy distinto tipo de formas y niveles de violencia. En la vida cotidiana, cuando uno sale a la calle, vive continuas agresiones, está uno sujeto de muchos problemas, de accidentes, de posibles robos, asaltos, extorsiones, secuestros. Entonces tenemos un problema, digamos, cotidiano. En el trabajo vivimos también muchos problemas de muy distinto tipo de órdenes de violencia, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares. Y las relaciones con la autoridad son muy controvertidas, son muy conflictivas, son muy tensas y en muchos casos tienen contenidos de agresión sistemática tanto del poblador o del ciudadano hacia la autoridad misma, ¿no? Entonces, lo que trato de desarrollar en el trabajo son 4 grandes temas. Primero, tratar de entender en qué consisten estas distintas formas de violencia y cuál es el origen, vamos a decirlo así, histórico de una ciudad muy grande, una gran ciudad que no solo es la Ciudad de México, en la cual todos tenemos un imaginario que es el Distrito Federal, y no, vivimos en un gran valle que incluye el Estado de México, muchos municipios metropolitanos, inclusive tenemos interacción cada vez más intensa con otras ciudades cercanas como Cuernavaca, Toluca, Pachuca, por decirlo, ¿no? Entonces tenemos es una megalópolis, que es esta idea de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? La gran ciudad, una de las ciudades más grandes de América Latina, del mundo, y que se caracteriza por tener muy distinto tipo de formas y niveles de violencia. Lo que trato de marcar y describir sistemáticamente es las diversas formas, primero, que nosotros percibimos a través de la estadística oficial, lo que las autoridades registran como delitos y como agresiones sistemáticas, desde el homicidio, pasando por las lesiones, por la violación sexual, las agresiones sexuales de muy distinto orden, hasta el fraude, la estafa y otra serie de delitos como la extorsión, el secuestro, pues todas estas modalidades que han ido emergiendo a lo largo de los últimos años en la ciudad. Pero luego tenemos otra serie de problemas en el sentido de que las relaciones con la autoridad son sistemáticamente conflictivas y hay una situación muy tensa y de agresión también hacia la autoridad. Y por el otro lado también tenemos un conjunto de reglamentos administrativos
y situaciones en las cuales no todo parece ser delito, no todo parece ser violento, pero ahí hay un conjunto de temas que vale la pena evaluar, como el beber en la vía pública, el drogarse en la vía pública, las fiestas en los barrios, en las colonias, que son sistemáticamente problemáticas, y si bien no son delitos, son fuentes sistemáticas de conflictos entre vecinos que muchas veces acaban en el Ministerio Público los fines de semana, por ejemplo, o las detenciones a jóvenes, o otra serie de fenómenos que nosotros vivimos en el transporte urbano en el que nos tenemos que mover en esta gran ciudad, ¿no? Ahora, es muy buena descripción, sin un infierno, algo parecido, dependiendo, como decías, la zona, la región de la ciudad. Pero al mismo tiempo, y déjenme abrir un poco la conversación con los demás, la Ciudad de México en los últimos años se ha hecho fama de ser la más habitable del país. O sea, que en términos comparados, pues hoy resulta mejor mandar a los hijos a estudiar a la Ciudad de México a que se queden en Monterrey o se queden viviendo en Juárez. En términos relativos, ¿qué tan infierno es el Valle de México? A mí me gustaría decir un poquito, para entrar a esa pregunta después, algo en relación a la violencia en general. Cuando tú dices la violencia y la que nos dicen los medios, yo quisiera llamar la atención de que hay como una idea que está como muy construida y que tenemos que desconstruir de alguna manera sobre la violencia, porque no hay la violencia, sino las violencias. Y lo que llama la atención es que con estas construcciones, que a menudo estamos tan embebidos en ellas, es que ignoramos y pasamos por alto un montón de violencias que yo diría que son las violencias cotidianas, las violencias de todos los días, pero que son violencias igualmente importantes. A mí una de las razones, entre muchas... ¿Se comparas con el crimen organizado, por ejemplo, dices tú? Sí, yo creo que tenemos que hablar, por ejemplo, la violencia estructural, por ejemplo, la violencia de las desigualdades tan brutales, la violencia de las discriminaciones raciales y otras. Hay muchas que ya no vemos, que cuando hablamos de violencia parece que todos estamos pensando solo en la violencia de la criminalidad, porque eso es lo que nos han empapado particularmente en este gobierno, una violencia, pero todas las demás las pasamos por alto. Hay violencia, la exclusión, las muy la distintas violencia formas de exclusión estructural que vivimos en la ciudad, ¿no? O que viven muchas distintas personas de segmentos sociales muy diversos, ¿no? Sí, pero en la yo cual lo que son quiero decir- tratados sistemáticamente, ¿no? Sí, perdón, que hay violencia en la familia, violencia en contra de los niños, violencia de género, violencia por edad hacia los adultos mayores, violencia en las instituciones, violencia en las escuelas, y que los aportes más modernos que han estudiado estas violencias, las violencias cotidianas, estas que naturalizamos y que no vemos, nos hablan de lo importante que es decir que hay un continuum en esas violencias, ¿no? Que no hay una ruptura, o sea que unas violencias tienen que ver con otras, y esas son las cosas que muy poco hemos estudiado, cómo se pasa, cómo influye esos niños que han padecido violencia en su casa, cómo influye en la violencia posterior en la vida, por ejemplo. Sí, abiertas las dos preguntas. En términos relativos, la Ciudad de México, ¿qué tan violenta es? Y la violencia de este valle, sí es en realidad síntoma de otra Ahora, cosa. sin duda lo que estamos viviendo y la lógica de tanto del gobierno de la República como del gobierno del Distrito Federal fue atacar los efectos y no las causas. Fue notable el recurso de la fuerza para tratar de contener la criminalidad sin atender la problemática social, los niveles de pobreza, la pésima calidad de nuestro sistema educativo público, ¿no? y privado también, ¿no? Pero aquí, en ese proceso, en el caso de la Ciudad de México y de la zona conurbada del Estado de México, pues ante este conglomerado y la actividad cotidiana, todos salimos de nuestra casa sabiendo que nos vamos a defender de los demás. Entonces ningún sistema social puede funcionar. Las palabras como solidaridad, respeto, buen trato, pues parecen más como dignas de una disertación académica, digo, estamos entre académicos, pero cuando en realidad están las aportaciones de sociólogos como Sennett, ¿no? En su libro El respeto. ¿Qué pasa cuando vamos tolerando el graffiti y del graffiti viene el pasto crecido y del pasto crecido las bolsas de basura y después vienen las ventanas rotas? Y entonces viene todo un proceso de deterioro, de depredación de la calidad cotidiana en donde, como lo apunta Elena, terminamos sin darnos cuenta y ya estamos a la mitad. Pedro. A ver, yo creo que está muy bien lo que han dicho mis colegas, pero yo quisiera también tratar de plantear dos vectores para esta noche, para reflexionar juntos. Primero, yo creo que hay que distinguir delitos y violencia,
porque si no, no vamos a entender el problema. No todos los delitos son violentos, ni todas las violencias son delitos. Lo que ha pasado es que se ha creído que a través del sistema penal se puede atacar la desigualdad. Es decir, esta lógica de que si yo hago más leyes punitivas, voy a acotar las violencias. Y me parece que esa fórmula nos ha demostrado, aquí y en el mundo, que ese camino no va a ningún lado. Y la otra parte es que en los circuitos internos de la sociedad hay un problema de desgarramiento del tejido social que implica el desconocimiento del sentido de pertenencia, pero ese sentido de pertenencia que cada día crece más esta fractura. Bauman nos ha enseñado, antes Marx y ahora Bauman, de que el proceso de atacar al otro es ese primer inicio, es el anuncio público de que no estoy distinguiendo qué soy frente al otro. Y el otro es el pobre, el excluido, el distinto, el heterogéneo. Entonces, la zona metropolitana es esta confluencia de diversos circuitos de carácter social, de carácter económico, de carácter cultural. Lo que ha faltado para atacarlo metropolitanamente el asunto es que exista una red de protección metropolitano, que no lo hay. Cada gobierno hace su propia red a su manera, y no hemos logrado, y en el libro de Arturo se plantean ya algunos rasgos de que es necesario que distingamos y que hagamos emerger cuáles son los puntos a debate en este proceso. Yo creo que hay dos: el proceso de la exclusión y la desigualdad, no la pobreza. Aquí quiero ser cuidadoso, no es un problema de pobreza, es un problema de desigualdad. O sea, México no es un país pobre en el sentido conceptual, está en las coordenadas de los países más desiguales del planeta, que es la región latinoamericana. Entonces, ahí es un problema de desigualdad. ¿Y qué hacemos con el problema de creer que el populismo punitivo puede resolver ¿Populismo punitivo? Sí, que quiere decir que a través de aumento de penas se resuelve el problema. Más castigos y esto se más resuelve. castigos. Pena de muerte y nos quitamos de problema. Y con eso resuelve. Pero además quiero decir algo en punto y seguido. Esto del populismo punitivo tiene éxito en una sociedad prisionera del miedo. Sí, claro, que aumenten las penas si esto aminora mi miedo. Esta es la lógica que se ha administrado. Me voy a corte y regresas tú. Okay. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. De que si estábamos mejor. Pues la verdad yo creo que no, porque aún ha habido muchos asaltos, mucha gente matada, mucha gente asesinada, y la verdad yo creo que no ha bajado la delincuencia, ¿no? Ahí por la casa hay gente que la han matado en el transporte público por no querer dar sus pertenencias, ¿no? Y es muy triste que escuchar eso en este país, ¿no? Allá por Ecatepec, por Ciudad Seca, ahí es donde se ve mucho y es del diario que se ve eso, gente asesinada, gente matada, que sí está muy mal, ¿no? Hay muchos comentarios de que ya hay narcos hasta en la calle como si nada, ¿no? Caminando en las calles como si nada, y es muy triste vivir en pánico todo el tiempo. Yo creo que ha bajado, pero al metro, ¿no? Porque no baja nada. La criminalidad sigue igual o más. A mí me asaltaron en un taxi. Tuve que abordar un taxi y como de película, ¿no? Se subieron al taxi, me amagaron con una pistola y se llevaron todo. Es que la gente no reporta porque no hay ninguna solución a nada. Suponiendo que hicieran algo, ¿cómo van a saber quién fue? La misma policía no sabe. Esa es la situación. ¿Por qué no pasa nada? No hacen nada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Por ejemplo, que yo hubiera hecho una denuncia y ¿qué hubiera pasado? Nada. Nada, absolutamente nada, porque me iban a preguntar, ¿quién fue? Pues no sé. No sirve para nada. Es decir, si quisieran realmente hacer algo, se pondrían a trabajar, pero no lo hacen. No están trabajando como deben hacerlo. Lamentablemente, el gobierno, la policía en México no hace nada. Bueno, regresamos hablando de qué tan infierno es el Valle de México y me deben esa respuesta.
Elena. Brevemente me gustaría decir que sí estamos mejor y que no estamos mejor. Que Sí, pero no. Exacto. Sí en algunas cosas, no en otras. Para decirlo brevemente, las que sí, diríamos, ciertamente no tenemos el número de muertes por homicidios que tenemos en otras entidades. Claramente no es así. No tenemos un territorio como en otras entidades que está totalmente tomado y capturado y donde gobiernan verdaderamente los grupos de delincuencia organizada. En ese sentido, ciertamente estamos bastante mejor. Pero hay muchas otras cosas en las que no estamos mejor, que estamos igual. La calidad de nuestras instituciones y los problemas que esas instituciones de seguridad y de justicia enfrentan son prácticamente los mismos. ¿De cuáles hablas? ¿Cárceles? Sí, ¿Policía? policías, procuradurías tienen seriosísimos problemas, no se han transformado de fondo, no han hecho las políticas verdaderamente a la altura de las circunstancias que tendrían que hacer. Ellos se atribuyen un mérito de que esto está blindado. Yo no considero que nada de esto está blindado. Yo creo que es un conjunto de circunstancias y que también hay este problema de desigualdad, de no colocar los derechos de los ciudadanos en el centro, que la ciudad es muy distinta y el área metropolitana en general, según donde vivas, tienes una calidad de justicia o de policía distinta. ¿Mejor o peor? Yo pienso que hemos mejorado en términos relativos en los últimos 10 años. De lo que estábamos en los años 90, cuando la Ciudad de México fue el clímax y ahora sí la capital del crimen. Y recuerden ustedes la imagen que había de la Ciudad de México a mediados de los años 90, en la que era realmente una ciudad ingobernable, con una violencia criminal desatada, en donde la policía no hacía nada y era parte del problema. De ahí hemos pasado a un conjunto de transformaciones políticas y sociales muy importantes en el país. Yo cuando comencé el libro, comencé más con una temática que era el problema de la transición y la seguridad y la justicia. Se esperaba que una democracia resolviera muchos de los problemas de injusticia, de instituciones públicas ineficaces y que no respondieran a la población. Hoy día creo que hemos cambiado en algo. Si no tenemos una democracia totalmente y no tenemos un sistema de justicia, porque yo creo que sí hay un serio problema, digamos, institucional de acceso a la justicia en nuestro país en todos los niveles, hemos ido haciendo varios avances. Y creo que en ese sentido el cambio político en la Ciudad de México y el cambio político en el país sí ha transformado algunas cosas, por lo menos en la ciudad. Para bien. Algunas para bien. Tenemos varios déficits, como dice Elena, claramente, pero tenemos también una ciudad que por lo menos hoy día tiene que responder más a la población y a las demandas ciudadanas. ¿Está mejor que otras regiones del país? Bueno, además que ese es el otro tema. Hablando un poco del trabajo en el libro, en el cual voy exponiendo algunas cosas. Por ejemplo, el homicidio, que ha sido el gran problema de los últimos 5 años en nuestro país. Más de 90,000, casi 95,000 muertos en los 5 años del periodo de administración de Felipe Calderón. Además con una enorme impunidad, con un desconocimiento de cuáles son las causas y quiénes son los perpetradores de este problema. Ese es un problema de impunidad que lo tenemos en todo el país y también lo seguimos teniendo en la ciudad. Pero la tasa de homicidios que teníamos en los años 90 en la ciudad, cercana a 12, 14, algunos dicen 19, está 19 en menos, por cada 100,000 por cada habitantes. 100,000 habitantes. Sí, la medición. La medición hoy día es una de las más bajas en las ciudades de México, Estamos en el lugar pero también de América 20 y Latina, tantos, que también es donde hay que entender. Estas grandes ciudades en donde vivimos nosotros, en donde vive buena parte de la población Ahí es donde mundial, hay que apuntar cosas. Que es donde hay que apuntar. Es estas ciudades tan complejas, tan enormes, tan vulnerables y tan violentas en muy distinto tipo de formas. Sao Paulo, Medellín, por dar dos grandes ejemplos, Medellín ha tenido tasas de 80 muertos por cada 100,000 habitantes. México hoy día tiene una tasa posiblemente entre 9 y 11 ¿Dónde en todas anda las Nueva estadísticas. Nueva York anda ahorita en 6, probablemente 5. Llegó a 2 por cada 100,000 habitantes en un periodo de gran auge económico con una serie de políticas muy A ver, punitivas. les sigo hasta aquí y sin embargo no puedo dejar de pensar que acaba de entrar el ejército a Ciudad de Nezahualcóyotl. Así es. Y que Ecatepec, Neza, Chalco, Los Reyes. Que la zona metropolitana de Toluca también está cercada por un cerco militar para evitar que la violencia aumente. Que está creciendo los crímenes, los feminicidios en el Estado de México. Es decir, Exacto. a ver, mejor y sin embargo sí hay ejército. Mejor y sin embargo sí está el crimen organizado. Mejor y la tasa de feminicidios crece en el Estado de México. A ver, ayúdenme más. Es que a tu pregunta se puede responder como respondió Elenita, ¿no? Es decir, sí
pero no. Y yo respondería, sí, ¿frente a qué? Si vemos el archipiélago de la violencia en el país, sí, está bien. Eso sí. Estamos menos peor. Claro, o sea, si vemos el archipiélago de la violencia en el país, está bien. Pero si vemos y empezamos a bucear en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, descubriremos que no. ¿Por qué? A ver, robo de autos. La tasa muy alta, altísima, ¿no? DF, Estado de México, son de los más altos. Guadalajara, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Robo de autos es un delito molecular que afecta a la población. 2, asalto a transeúntes. Ese es el delito que más impune, digamos, y que además se denuncia menos. Bueno, es endémico, es crónico. ¿Cuáles son los dos delitos urbanos que no se denuncian? Asalto a transeúnte y asalto de transporte público. Esos dos delitos, el público que nos esté viendo ahora coincidirá con nosotros, nadie se baja del pecero después de que le pusieron una pistola o le dieron un cachazo, le robaron su celular, a pensar a denunciar. Y una persona que en la esquina le robaron su cartera. Pero además hay un elemento nuevo. Todos este tipo de delitos son con alta violencia. Hay un componente de violencia. Hace 25 años a nosotros nos asaltaban y nos daban una patada, ¿no? Y adiós. Hoy no. Hoy te asaltan y te golpean. ¿Por qué? Porque hay un proceso de descomposición social, un creciente rencor social que se ve expresado en estos jóvenes que nos asaltan, que son muy jóvenes, que ya te asaltaron, ya te quitaron tu tarjeta de crédito. Pero están muy enojados. Claro, porque esa es la otra explicación que tenemos que estudiar y si buceamos bien. Hay un proceso de deterioro creciente de este rencor social acumulado, de estos muchachos que fueron rechazados en la economía formal y que ahora están encontrando en la delincuencia un problema serio. Javier, perdón que te vaya a meter con una de las preguntas más delicadas del programa, pero nos anuncia el futuro gobierno de la República del PRI que tendrá un cambio en la estrategia. No ha explicado bien dónde está ese cambio, pero el gobernador del Estado de México solicita al ejército Ya de un paso. que entre en Ciudad Nezahualcóyotl, lo cual a mí me anuncia que el cambio de estrategia no es tal, porque uno de los cambios fundamentales sería un papel del ejército distinto. ¿Cómo te explicas la entrada del ejército a Ciudad Neza? Porque ya en la lógica esta de guerra casi de telenovela, bueno, pues ya nada más vienen por la Ciudad de México. Es decir, no han llegado, pero ahí vienen y ya están en la frontera de Ciudad Neza. Sí, bueno, lo que pasa es que el consumo de narcóticos en la Ciudad de México da para todos los grupos. También eso es una realidad. A ver, explícate. Es decir, los distintos grupos delictivos se encuentran fácilmente la colocación ante cientos de miles de consumidores. Y la plaza no es de ninguno. No es de ninguno porque hay para todos también. Esto es grave y es real. O sea, las tasas en la Secretaría sí de Salud... están aquí. Por supuesto claro. que están. No vienen, ya llegaron. Hace rato que Desde hace años. Desde hace muchos mucho. años. Desde ese año, Pero Ricardo. solo que no pelean tan violentamente como está diciendo. Porque hay ganancias para todos. Pero esto no quiere decir que se esté disminuyendo. ¿Pero mandas tú al ejército para enfrentar eso? Pues No. por supuesto que no. Por supuesto que no, porque lo que el gobierno ha llamado como estrategia integral es una estrategia parcial, si es que se le puede llamar estrategia, en ese sentido. Ahora, si eres por eso he insistido en decir que se están corrigiendo los efectos, no las causas. Ahora, déjame regresar al caso de la comparación de la Ciudad de México. ¿Quién ha sido el gran ausente en todo este proceso de recuperación de la paz? La sociedad. En sociedades como Bogotá, Medellín, Sao Paulo, Río de Janeiro, la sociedad tiene una participación muy intensa de sus prácticas cotidianas. No, yo te diría, y en Juárez, y en Yo Tijuana. difiero por de esta supuesto. situación. Quisiera Por plantear supuesto. esto porque precisamente un capítulo del libro trata de la participación ciudadana en seguridad en la ciudad. Debe en la estar. cual hay una enorme participación, no Sin duda podemos alguna. soslayarla. Indudablemente, El problema pero ha es faltado. que la manera en que está participando tal vez no sea la mejor, la más óptima, la que mejores rendimientos haya producido. Pero eso es tu mismo si argumento. Dime en qué municipio, en qué delegación sí, en cuál no, porque no es la misma Pero participación. es que si la sociedad Aquí se organiza tenemos- para cerrar las calles, poniendo rejas y poniendo Además- barrotes, bueno, pues es una forma también de exclusión el trabajador que va a arreglar unas llaves, lo que sea, no lo dejan entrar a la zona o al edificio porque es ajeno, porque no forma parte del entramado. Entonces, esta parte es muy importante porque se está deteriorando sin control, y el anuncio del presidente electo de decir que habrá algunos ajustes en la estrategia, bueno, por lo que se ha escuchado, por lo que se ha visto ya en decisiones específicas,
Yo no creo que vaya a retirar el ejército, por lo menos en 2 años. Pero ¿qué decir? ¿Pero lo va a meter a nuevas zonas? Porque Neza es una nueva zona. Sin duda alguna. ¿Alguna opinión sobre Nezahualcóyotl o puedo pasar al siguiente? Pues mira, 2 cosas y además esto marca un tema que también es importante para entender la Ciudad de México. La Ciudad de México, si bien hay tropa, si bien es la sede de los poderes federales y es donde se concentra la mayoría la zona militar de las número 1 policías, está aquí y es la que tiene el mayor número de efectivos. Las 2 zonas militares más grandes. Pero no tenemos el fenómeno de ocupación del ejército sistemática en la Ciudad de México que tenemos en otras ciudades del país o en otros municipios. Y este es un tema importante en la ciudad. ¿Por qué? Porque es un gobierno que se ha organizado para tratar de construir una policía que pueda ser, digamos, organizarse para por lo menos manejar la ciudad. Y este es un tema importante. Neza, en cambio, no. Neza es un municipio más. ¿Las delegaciones sí cuentan con un servicio policial? La policía centralizada es un mando único centralizado. Las delegaciones no tienen mando policial en este país. Ha habido varios acuerdos en la Benito Juárez, en Iztapalapa, en la Cuauhtémoc para tener algunas policías llamadas vecinales, pero en realidad el mando real está bajo la Secretaría de Seguridad Pública. Y además bajo el propio jefe de gobierno. ¿Y eso ha funcionado más o menos bien? Yo pienso que es la policía menos mala del país y que la que sí puede tener capacidad para responder. Secretario de Seguridad Pública. No, ya es un subsecretario importante en el país. Entendamos, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal es tal vez la Secretaría de Seguridad Pública más importante después de la Secretaría Federal. Además lo nombra el presidente. Y lo nombra el presidente. Pero además cuidado. aquí entramos con el tema del ejército, que es muy interesante con lo que decías tú y lo que decía Javier. ¿Por qué el ejército entra en esa y no entra a Iztapalapa? Que son zonas contiguas en donde el delito corre. Las familias llevan el mismo apellido. No, todavía no. Pero aquí tengamos cuidado con algo. ¿Por qué no está el ejército todavía en el DF? Va a estar. ¿Por qué va a estar? Porque la zona de Iztapalapa, interesante. La zona de Iztapalapa es frontera con Neza. ¿Cuál es la diferencia que te pongan un retén en Neza a que no lo pongan en Iztapalapa? Las personas que viven en Iztapalapa viajan a Neza y son detenidos en un retén. Que por cierto, esto de los retenes se ha convertido ya en un uso y costumbre sin problema. Entonces tendríamos que decir, el ejército en Neza es un síntoma inequívoco de que se ha encontrado otra vez la fórmula simplona, superficial, de que la violencia puede ser atacada con medidas simplemente punitivas. Elena, habías querido intervenir. Sí, yo solo para decir que yo estoy de acuerdo en que ha habido que es mejor nuestra policía de la ciudad que otras, o pero menos eso peor, ¿no? hace que el tramo que tendría para mejorar es enorme. Una de las estrategias que ha seguido esta Secretaría durante años es echar montón. Entonces es contratar cientos y miles y miles y miles. Tenemos una tasa de policías por ciudadano bastante más alta que en todas estas ciudades que mencionaron, altísima. Pero ¿qué clase de policía? Es una policía con una muy baja capacitación, con un uso de inteligencia muy bajo. Es verdad, yo estoy de acuerdo, esto de los cuadrantes ha mejorado un poco policial. La relación con los ciudadanos, eso es un avance positivo. El manejo de un sistema, de una matriz espacial en la que se ha tratado de tener un control en esto. Ahora, quisiera yo nada más ahondar más en un caso de Neza que es interesante. Neza ha tenido experiencias de policía municipal muy distintas bajo distintos gobiernos. Y se han perdido. Y se perdió. Se perdió. El PRD trató de construir una policía municipal que era muy criticada por la federación, por el Estado, y que tenía mal acercamiento con la ciudadanía, pero empezaba a rendir resultados. Viene el cambio de gobierno y se desmantela totalmente esa policía. Y lo que tenemos ahora en un cambio de gobierno es una crisis de seguridad porque hay una transformación de la policía en la que se desmantela la institución. Me voy a corte. Regresando, sí me interesa mucho que hablemos de la fundación de las instituciones en la Ciudad de México que son madre de buena parte de los problemas que están planteando. Okay. Es una ciudad que se fundó no solo sobre el agua, sino sobre la ilegalidad. Así no nos hemos podido quitar eso. Quédense con nosotros, regresamos en un momento. Pues a mí no, pues sí, a 2 de mis hijos han robado sus carros. Creo que está igual, ahorita, o está peor posiblemente, porque ya donde quiera nos asaltan, a nosotros, a mi señora, a mí nos han asaltado ya 3 veces. Se han quitado lo poco que pueden, mi señora está bien mal, le dio diabetes por el susto que nos dieron. Muy mal, estaba justo llamando por teléfono con él cuando lo asaltaron, llamé a la policía, a la PFP, llamé a la seguridad pública,
y después como de media hora de estar llamando a todos los números que me dieron en el 01800, en ninguno me contestaron. Desde luego que se tienen que atacar y yo creo que pueden hablar de hacer cambios, políticas, nuevos operativos, pero se tiene que combatir yo creo que la corrupción y la colusión entre mandos y entre la gente que está metida en esto, ¿no? No, pues realmente no ha bajado, ¿no? Sigue la delincuencia más dura en el día, inclusive por allá por tu casa, pues a las 18 horas robos y pues nadie ha hecho nada, ¿no? La delincuencia creo que va en aumento, ¿no? Mis compañeros trabajamos y luego en el autobús también les dan vuelta, o sea, la delincuencia está subiendo. Realmente. Mi hijo apenas dice en el Metrobús su teléfono y una vecina, te digo, o sea, donde quiera, a pie o en autobús o en taxi se está subiendo la delincuencia, ¿no? Realmente, pues realmente no denuncia porque no tiene conocimientos dónde asistir, yo creo, ¿no? Que es más lo que pasa, o su pérdida de tiempo, ¿no? Ya que los ministerios públicos, pues ahí lo sientan a uno y hasta después lo atienden hasta la hora que ellos quieran, ¿no? Realmente, ese es, yo creo, el mal, ¿no? Que tenemos en estas cuestiones. No hay ninguna autoridad que te pueda decir o orientar, ¿no? Cómo hacer esto, ¿no? Y que sea más breve este asunto, ¿no? Y realmente, ¿hasta cuándo te resuelven? Después de 1 año, 2, 3 años. Estamos de vuelta en Espiral, vamos por el último bloque. Antes de irme a corte decía que si uno ve que los edificios en México en muchos lugares están chuecos o que las raíces de los árboles rompen todas las banquetas, se debe que es una ciudad raro, la fundamos sobre el agua pero ahogamos los canales, si no hubiera sido quizá Ámsterdam. Algo parecido es que la fundamos sobre la ilegalidad. Invasiones de predios, sin servicios, irregularidad, sin planeación, abasto a partir de clientelas, es decir, sin planeación. A ver, lo voy a decir fuerte, es un Valle en México que se fundó sobre un magma de ilegalidad. ¿Cómo le hacemos para salir del infierno cuando los fundamentales de la ciudad, ¿no? Las estructuras están enterradas en un espacio de ilegalidad? Que es un argumento, por cierto, del libro fundamental del libro. Es una parte importante, es decir, hay un doble proceso de ocupación y de construcción de la gran urbe, que es el proceso de ocupación, vamos a decirlo así, ilegal e informal por la vía de las invasiones, la renta de ejidos, terrenos comunales, etcétera, o la compra fraudulenta o los fraccionamientos fraudulentos. Nesa es un caso así como antonómico de un municipio. La Loba, ¿no? Era sí, aquella la Loba, líder sí, que no, pero fue un municipio creado sobre la parte desecada de más salada del lago de Texcoco, ¿no? Y del Gran Lago de México, que cuando llegan los pobladores y compran un terreno a precio relativamente barato, no tienen un solo servicio y todo lo que se le habían prometido era un gran fraude. Pero hay que ir a la génesis, ¿no? Hay que ir a la génesis, perdón. En ese sentido. Sí, la génesis de lo que tú bien describes, Ricardo, pues es que teníamos un partido que basó en 2 pilares su crecimiento, el corporativismo y el clientelismo. ¿Qué hacía el régimen de partido único, la larga noche del PRI, que ahora regresa? ¿Cómo repartía? Pues repartía de esa manera. Esto que dice Arturo, hoy había repartición de bienes ilegales, etcétera. Bueno, ¿quién los repartía? Porque no estoy de acuerdo totalmente con el argumento. Voy a decir por qué. Esa fue la tesis de Cárdenas cuando entró en el 97. La corrupción se debe a un gobierno de un partido único. No. 15 años después, ¿qué tenemos en la Ciudad de México? Clientelismo. Por eso, clientelismo político, acciones ilegales de los actores políticos que son parte del gobierno y que debían respetar la ley y responder a los ciudadanos. Corrupción policial, de todos los rubros. No importa qué partido. No ha habido Termina la idea y pasemos con Elena. Yo, Arturo, no sé con quién polemiza, porque yo no he terminado la idea. Sí, porque polemiza con algo que todavía no termino. Es decir, el PRI tuvo esa génesis. El PRD continuó esa política.
de tal manera que el clientelismo se reprodujo. Y esa es la base de nuestra ilegalidad estructural en la ciudad. Pues están de acuerdo. O sea, no es, yo no me estoy peleando con que es unívoco. No, lo continuó. Pues ese es el problema estructural de la ciudad. Elena, Javier. Pero yo no estoy de acuerdo en que la ciudad vive en un terreno de la ilegalidad total y que el gobierno se dedica a administrar actividades ilegales. Yo creo que sí tenemos gobernantes que sí tratan de resolver. Como todo en la vida, tenemos buenos y malos. Pues sí. Sí, pero bueno, sí, podrá ser un problema de partido. Ya, rompamos el diálogo entre ustedes dos. Elena tiene la palabra. El gran problema. Yo pienso que a mi manera de ver, ese es el mérito que a mí, entre muchos otros, me gusta más de ese libro. Este tema me parece que él nos ilumina, nos ofrece una tesis, pues a lo mejor, bueno, a mí me parece como muy original mirar la ciudad y esta relación entre lo legal y lo ilegal a través de este tema de la propiedad de la tierra y de los servicios y de cómo no hemos sido ciudadanos. A mí me parece extraordinario esta manera de tratar el tema en el libro. Yo recomiendo su lectura por eso y por otras cosas. Pero quisiera decir que este tema de la propiedad de la tierra, de los ilegalismos, de la falta de planeación urbana, oh sorpresa, es lo mismo que han encontrado en el diagnóstico de varias ciudades en el país que han estado haciendo diagnósticos serios sobre seguridad. Y vayamos no tan lejos, Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Todo es lo mismo, falta de planeación urbana, un horror que se hace con los ciudadanos para no darles servicios, unos déficits enormes. En transporte, en agua, en drenaje. De funciones de gobierno no ejercidas, abandonadas, negadas, ausencia de planeación. O sea que esto que está muy bien expuesto acá, desafortunadamente también ocurre en otras ciudades. Sí, yo quiero regresar al tema de las prácticas ciudadanas. Si todos conocemos al vecino que no paga el mantenimiento, todos conocemos al que no paga la verificación. Es decir, la práctica de la ilegalidad es cotidiana, este es el problema. O sea, no solamente es un asunto de la propiedad del predio y si pagas el agua o el impuesto predial, sino también en las prácticas cotidianas. Es cierto, hay que distinguir entre violencia y delitos, pero indudablemente que a fuerza de cometer actos violentos, pues, terminan traduciéndose en delitos necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una ciudad donde, si bien es cierto que hay prácticas ciudadanas muy loables, pero en la medida en que no hay una sociedad organizada, también tenemos un Estado debilitado, es análogo. No hay un Estado fuerte con una sociedad desorganizada. Hay un Estado fuerte con una sociedad participativa. Hay una sociedad desorganizada con un Estado débil en términos estructurales. Uno recrea al otro. No hay Estado fuerte con sociedad débil, ni viceversa. Ahora, uno de los argumentos que me llama mucho la atención es que somos muy tolerantes, Arturo, con, digamos, ciertas ilegalidades, pequeñas ilegalidades. La mordidita para que nos deje ir rápido. La venta de piratería en la calle. La venta de piratería en la calle. No, la propiedad, ¿no? En el país son 7 de cada 10 propiedades están en circunstancia ilegal. 7 de cada 10, ¿no? Es una barbaridad. Y luego, pues mire, si me asaltaron, me quitaron el celular, ¿para qué voy al Ministerio Público? Si me robaron los 20 pesos. Ahora, lo que tú dices es, eso que nos parece hasta normal, parte de la vida cotidiana, es lo que muy rápido escala en violencia grave. Si no es cierto que uno puede quedarse en violencia chiquita. A ver, la violencia chiquita te lleva a la violencia grande. No necesariamente, porque aquí hay que distinguir. Hay los grandes cárteles que se dedican a negocios ilícitos en la Ciudad de México. El lavado de dinero es un negocio que no vemos nosotros, pero la ciudad es el centro del lavado de dinero más importante del país, ¿no? Más que Monterrey. Mucho más, yo pienso, por los volúmenes, las transacciones, la capacidad financiera, tecnológica, administrativa, todo lo que usted quiera. No hemos podido ni siquiera llegar a medir ese pedacito del infierno. No sabemos todavía de qué tamaño es, pero hay la intuición de que es muy grande. La venta de droga tan generalizada, como decías, ¿no? O sea, consigues droga, consigues armas en cualquier mercado de la Ciudad de México. Es accesible. Y está distribuida por otros cárteles. Tú nunca ves a la persona que te vende, pero no ves al dueño. Cuando una persona se roba un coche en Nezahualcóyotl, agarras al muchacho 15 cuadras después, pero nunca agarras al jefe de la banda ni a la transacción internacional. Ni al que falsifica los documentos. Ni al que falsifica. No agarras nada. Entonces tenemos una escala y una densidad en la estructura organizacional del delito en la que la ciudad es nada más un buen ejemplo de esto, que nos rebasa en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos el pequeño delito que es el que vemos y nos parece que es inmenso, porque si es posible
comprar un arma tan relativamente fácil en casi todos los mercados que hay y que sobran ilegales en la Ciudad de México, o droga, o alcohol alterado, o mercancía pirata robada o de contrabando, porque es fácil comprarla en los mercados en nuestro país. Vamos hacia los últimos 5 minutos y quisiera aprovecharlos un poco para cerrar y les pediría que lo hiciéramos con la siguiente pregunta. Arturo habla de factores políticos muy importantes para lo que está ocurriendo. Ya se explicaba, no es el gobierno, el partido en el gobierno, es un tema. Es algo más grave que eso. Ya se explicaba, la forma de jugar con los votos y el clientelismo afecta. ¿Qué factores políticos recientes o significativos observan que tendría que atender pues, la sociedad y la clase política en su conjunto? Lo primero que me parece que emerge es que tenemos un desarrollo desigual en la zona metropolitana y en la Ciudad de México. Hay zonas de alta participación para ver el vaso completo, no solo verlo desde una perspectiva parcial. Hay zonas donde la gente participa y se organiza y es muy activa. El problema no es ese. El problema es que no tenemos una línea de comportamiento generalizado para que la gente participe activamente. Pasar de solo ser una sociedad receptora de bienes, por ejemplo, ahora esta idea de Mancera, de presupuesto participativo, de que cada persona va a decir qué es lo que quiere. Bueno, los datos que yo conozco es que la gente está pidiendo más patrullas. Es lo que está diciendo cuando llegan. El problema es ese. ¿Por qué estamos pensando en más patrullas? Porque seguimos prisioneros de que el problema de la seguridad pública se resuelve combatiendo los síntomas. Más patrullas. No estoy diciendo que, no estoy viendo en los datos que yo conozco, bibliotecas, parques, empleo, etcétera. La gente está pidiendo patrullas. Eso me parece que es un signo inequívoco de la administración del miedo que vive la Ciudad de México. Javier, que es justamente problema político. Sin duda alguna. México está en el último lugar de los países de la OCDE en términos de desigualdad. Son el país más desigual de la OCDE. Entonces me parece que hay un sustrato muy claro de que la situación que estamos viviendo es un proceso de acumulación de cosas que hemos dejado de hacer. Dirías, pongamos la desigualdad en el centro de la discusión política y después lo demás. Es que ese es el tema. Ese es el tema fundamental. Pero ¿cómo lo vamos a resolver? Eso por un lado. Y por la otra, los retos en el Valle de México, ¿no? Tienen que ver justamente con es la reverberancia. Lo que se hace aquí repercute positivo o negativamente para el resto del país. Por eso tenemos una gran responsabilidad ciudadanos y autoridades, porque si creemos que por cada policía nos va a resolver el problema de la seguridad, ¿y yo dónde entro? ¿Qué parte tengo yo que ver en esto? Elena. ¿Ya estamos en las propuestas o todavía no? Estamos en los últimos 2 minutos del programa. Dios mío. Las propuestas. Pues lo voy a poner con una anécdota rapidísimo. Entrevisté a un jefe de la policía y me dice, tenemos una fiscalía especial para casos relevantes. Yo dije, pues sí, ¿verdad? Es lógico. Y ya nomás por no dejarle hice la pregunta, oye, ¿y cuáles son los casos relevantes? Yo dije en mi mente, claro, seguro ahí está el homicidio, el secuestro, las violaciones. No, me dijo, los que ocurren en Polanco, los que le suceden a los políticos, claro, los que le suceden a los periodistas y los que suceden en las colonias. Bueno, el día que cambiemos eso, otra cosa va a ser. Claro. Fuera privilegios. Un lema. Cierto. Ya. 2 temas, instituciones y corrupción. Tenemos un problema de corrupción endémico en todas nuestras instituciones públicas y la sociedad tolera el problema. Es parte de este problema. ¿Cómo construir instituciones en seguridad pública que a la vez que promuevan un trato igualitario y traten a través de inversiones públicas grandes, sistemáticas, de resolver los problemas de desigualdad, políticas redistributivas en ese sentido, serían importantes? Y por lo tanto habría que hablar de empleo, pero no solo de empleo, sino de cierto tipo de empleos que pudieran generar impactos, digamos, en la cadena productiva en la ciudad, ¿no? Que ese es el tema central. Instituciones, policía. Tenemos que mejorar la policía, querámoslo o que no. Tenemos la peor y la mejor policía del país. La menos peor. Es una policía que sí ha demostrado en esta gran crisis y en el pantano en el que se encuentra el país que puede, a pesar de todo, tratar de contener el problema. Tenemos que fortalecer esa policía para que no solo lo trate de contener, sino que lo pueda contener y que empiece a tener apoyo y confianza de la ciudadanía. Necesitamos transformar la ecuación de tensión y conflicto y desconfianza del policía a una relación de colaboración crítica de la ciudadanía.
Ese es un tema. Segundo, procuración de justicia, que este es el otro gran tema que estamos, impunidad. Tenemos que empezar a trabajar en la reducción de la impunidad y no solo a través de la retórica de las políticas populistas, sino de mejorar el acceso a la justicia de las personas que han sido más perjudicadas por el crimen. Víctimas. Las víctimas. No saben cómo les agradezco muchísimo su participación. Me quedé con ganas de más. Podemos repetir esta mesa. Nos vemos, espero que le haya pasado lo mismo a usted. Nos vemos la próxima semana, miércoles 9:30, 11 TV México. Y como todas las noches, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.